Hoy voy a dar un resumen al libro de Colosenses. Por los últimos 3 meses hemos estado estudiando esta carta, esta epístola, que solamente contiene 4 capítulos en su estado original. Obviamente no había capítulos porque eran rollos, cartas que se escribían en los pergaminos, pero después se pusieron los capítulos para poder estudiarlas. Y nos hemos, creo, no solo informado de lo que está en esta carta, sino que nos ha nutrido, nos ha dado fuerza. Y ahora Colosenses, esta epístola es nuestra amiga y la vamos a cargar el resto de nuestra vida espiritual. La carta que escribe Pablo entre los años 58 y 62 después de Cristo, para tratar con un problema que el pastor Epafras le había llevado personalmente a Pablo, mientras que Pablo estaba arrestado en una casa prisión en Roma. Era un clamor desesperado de parte del pastor Epafras. La carta fue escrita en un tiempo, como la mayoría de las epístolas, en tiempos difíciles. En ocasiones pensamos que el haber vivido en los tiempos de Pablo, con la guianza del apóstol o con el pastoreo de Tito o de Timoteo, que eran tiempos bonitos, pero realmente eran tiempos difíciles, cargados con muchos problemas. Permítanme darles una pequeña lista de los problemas con los cuales tenían que navegar los hermanos en aquella época. Había cismas en la misma iglesia, conflictos, fracturas al interior, herejías, extremismos, evangelios falsos. Añade a eso persecución, compromiso, inmoralidad, hipocresía, pleitos entre ellos, legalismo y bullying del evangelio. Aparte de eso, el mismo gobierno era un pozo negro de parrandas y fiestas, rebeldía, glotonería, injusticias, corrupción. Estaban plagados con homosexualidad, con ira, con homicidios, patricidios, asesinos. No era una era bonita en la cual se quiere vivir. Y arriba de eso, su líder, su apóstol, su pastor general está en la prisión en Roma. Y Pablo entonces, al escuchar los problemas que hay en Colosa, escribe esta carta. Es una carta importantísima y lo está escribiendo para detener los desvíos doctrinales que estaban metiendo una cuña en la doctrina apostólica que ellos habían aprendido del apóstol. Epafras, el que se convierte en Éfeso y empieza las 3 iglesitas que menciona esta carta, la Odisea e Hierápolis y Colosas o Colosenses. Este hombre hace el viaje de 1400 millas desde Éfeso o desde Colosa hasta Roma para decirle a Pablo lo que está pasando. Epafras no está durmiendo bien, está preocupado, está orando mucho. Le dice Pablo: he escuchado sus oraciones y hemos estado orando por ustedes. En el capítulo 1, verso 3, siempre orando por vosotros. En el 2:1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo
por vosotros. Era una lucha, un pleito doctrinal, espiritual, y Pablo y Timoteo, que estaba allí, y Epafras, sabían que una de las armas más importantes era orar por ellos. En el 4:12 le dice: Epafras, siempre rogando encarecidamente. En inglés dice praying hard. Su pastor está orando mucho, duro, con muchas fuerzas, encarecidamente por ustedes. Y el 4:13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Los hermanos en Colosa eran una preocupación para el apóstol y para el pastor, y estaban orando por ellos. Y nosotros necesitamos siempre a alguien que ore por nosotros. La palabra oración, la frase orar, no es un dicho religioso, no es un saludo salpicado con algunas palabras religiosas. La oración es necesaria, poderosa. Usted dele gracias a Dios que hay hombres y mujeres aquí que oran por nosotros y oran encarecidamente. ¿Qué estaba pasando? Se habían metido en la congregación de Colosa algunos, nadienes, si es palabra eso, algunos que no significaban mucho, y estaban pervirtiendo la fe y atacando algunas cosas, pero dos de ellas hicimos resaltar en las prédicas. Estaban atacando la suficiencia y la deidad de Cristo. Estaban poniendo entredicho y entre dudas quién era Cristo. Y estas doctrinas no empezaron en las bibliotecas de Alejandría o en las cámaras de los senadores en Roma. No fueron distribuidas por pensadores grandes de aquel tiempo. Pablo nomás dice que ninguno venga a pervertir. Es interesante cómo algunos se dejan influir, no por el evangelio, pero por amigos, por maestros falsos, por un libro que compraron, por algo que escucharon en la televisión, por alguien que está hablando de la Biblia que no conoce, sin el Espíritu que le dé la unción con que tenemos que tener cuidado. En los últimos días apostatarán de la fe, entrarán doctrinas de demonios y no se sufrirá la sana doctrina. Uno de los problemas ahí era el gnosticismo, que es una presunción intelectual que les daba a algunos un sentir que eran superiores a los demás. Gnosticismo quiere decir querer saber, y parece que era un mensaje suave, cool, era un mensaje aceptable. Decían: mira, Cristo está bien, pero hay algo más, tenemos que saber más, queremos saber más. Cristo está bien, pero también hay otras cosas. Y hoy también se quiere infiltrar en la iglesia, no tanto el gnosticismo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se encontró con un gnóstico ahí en el lobby? Que le digo: yo soy gnóstico. No. Es más común ahora el judaísmo. Hay un grupo grande en nuestro alrededor que siguen abrazando la sombra en vez de abrazar a Cristo. Y ya se nos predicó de eso. Entonces, sí lo hay también eso, pero hay otras filosofías muy peligrosas. Y Pablo a los colosenses los está armando para pelear contra esas cosas, para mantener la pureza de la doctrina. ¿Cuáles son esas filosofías peligrosísimas que hoy se quieren infiltrar y, por decirlo así, se han infiltrado en el mundo evangélico? Se han infiltrado en lo que llamamos protestantes. El protestantismo se ha infiltrado hasta en algunas apostólicas.
y usted lo ve en grandes, en la televisión, en los programas religiosos. Y esto es la doctrina de la prosperidad. Vienen estas doctrinas y quieren tomar el primer lugar. Vienen con una sonrisa, vienen con un canto, vienen con una taza de café, viene una filosofía que te cubre la vida. Es una oferta tentadora. Ten, tómala. Puedes llevar a Cristo con ella, pero esto también te debe dar curiosidad. Colosenses entonces nos marca el curso para navegar la vida cristiana en estos tiempos tan peligrosos. Muchos quieren ahora, predican ahora la doctrina de la prosperidad. Y Cristo ahora es alguien que trabaja por nosotros, a quien nosotros mandamos, a donde nosotros queremos enviar. Colosenses ataca todo eso y pone a Cristo en medio. Si usted escucha muchas prédicas públicas, y si ellos no tienen miedo predicarlos en público, yo no tengo temor contrarrestarlos en público tampoco. Cristo no es nuestro valet personal. Cristo no está esperando para que alguno de nosotros lo activemos y lo mandemos a hacer eso. Y se está creando toda una generación que piensan que el evangelio es: predícame algo que me haga sentir bien, predícame algo, dime que ya no me va a doler nada, dime que ya nunca me va a faltar el dinero, dime que Cristo me va a bendecir, dime que yo quiero decir, quiero esto, y mi Padre, y algunos hasta le llaman mi papi en el cielo. El Señor nunca prometió mansiones aquí, las prometió allá. El Señor nunca dijo que no tendríamos aflicción, que no tendríamos sufrimiento. El Señor Jesucristo no es nuestro mandadero para traerlo de allí para allá. Y oré y no me sané, entonces ya dejo al Señor. Le pedí y no me lo dio, entonces ¿dónde está Dios? Dios no está sentado en el trono para cumplir todos nuestros caprichos ni nuestras peticiones. Él está sentado en el trono para regir el mundo, para correr su reino y para que el evangelio siga adelante. Y el evangelio no es una lista de Navidad. El otro día le llamé a uno de mis nietos que hace mucho que no veo, porque se fueron para Arizona y lo extrañaba mucho, y le puse FaceTime y mi hijo, ¿cómo estás? Y me dijo, papá, te quiero enseñar mi lista de Navidad. Y dijo, solo los que están en círculo son los importantes, y todos tenían círculo. Y el menos que yo le calculé es de $50. Y le dije, mi hijo, te estoy llamando a saludarte. Y aunque es niño, pues lo entiendo, pero alguno de nosotros estamos así con Dios. Aquí está mi lista de Navidad, Señor. Aquí está mi lista de necesidad. Y aunque nuestro Padre sí sana, y sí provee, y sí libera, esos beneficios son precisamente beneficios resultados, pero eso no es el centro del evangelio. Seguramente que el Salmo dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida,
el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Seguro que dice eso el Salmo, pero esos son beneficios, no es el centro del evangelio. El centro del evangelio es la cruz, el arrepentimiento, el bautismo, la santidad, el servir a Dios. Y si usted entonces hace un análisis de lo que se está oyendo por todo el mundo, es lo que Dios va a hacer para ti. Es donde Dios te va a promover a ti. Es todo para mí. Y la iglesia está como mi nieto de 10 años. Yo les digo una cosa, que si él me saludara y me dijera: papá, te extraño mucho, te quiero ver, te quiero abrazar, yo lo llevo al mall con mi American Express. Yo lo llevo y le digo: mijo, porque tú me amas, porque tú me quieres. No le diga a Raquel, porque después lo va a hacer y luego me voy a comprometer. O sea, hermanos, quieren poner esta doctrina de la prosperidad a Dios como un Santo Claus. Y Él no es Santo Claus. Nosotros le decimos: Señor, ve. Y Él nos dijo a nosotros: ustedes vayan, id y predicar el evangelio. Id, os envío como corderos en medio de lobos. Entonces, hemos estudiado 4 capítulos. Algunos creen que esta es la carta que más exalta la cristología o la verdad de lo que es Cristo. Y es escrita a una iglesia que la mayoría dijeran que personas insignificantes. Solo sabemos el nombre del pastor Filemón allí, pero aparte de eso, gente aparentemente insignificante, que vivieron en un pueblecito insignificante. Ni aún las ruinas podemos encontrar de Colosa, pero la palabra escrita a esa comunidad permanece, porque Dios hace de lo insignificante algo significante en él. Bueno, ¿de qué se trata todo esto, pastor? Como dijimos en el primer culto, what's the big deal? What's the big deal? ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué aprendimos y cómo lo aplicamos en este fin de semana de Acción de Gracias 2019, cuando la iglesia todavía está llena de pavo, tamales, menudo, pozole, pupusas? Y todavía estamos diciendo: no hubiera ido al Viernes Negro a gastar tanto dinero. Acá, siglos después, ¿de qué me sirve una cartita escrita por un prisionero a una gente que ni conocemos en un pueblo que ya no existe? Oh, dejen decirle 4 cosas que aprendimos en el primer capítulo. Aprendimos que el evangelio nos salva a través de la sangre de Jesucristo. El hermano Jorge nos predicó de la sangre de Cristo. Somos gente lavados por la sangre, redimidos por la sangre. Se hizo la propiciación por nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Somos un pueblo comprados con la sangre de Jesucristo, liberados, salvos por el poder del evangelio. Nada más transforma el corazón del hombre, ni la educación, ni los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, aunque eso puede ayudar mucha gente, ni ninguna credencial, ni ninguna maestría, ni doctorado. Lo único que transforma el corazón no regenerado del hombre es el poder del evangelio. Por eso este mismo Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no te avergüenzas, Pablo? Porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios
se declara, se expone. Por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, está escribiendo Pablo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, miren lo que pide, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Casi dice que vayan a la escuela de liderazgo. Casi dice, inscríbete al instituto. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Si haces lo que acabo de leer, entonces, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Miren nomás. ¿Cuántos estaban allá, hermano? ¿Se acuerdan? No se quieren acordar. Estábamos en la potestad de las tinieblas. Fornicarios, adúlteros, brujos, brujas, borrachos, drogadictos, ignorantes de Dios, contra todo lo que dice Dios. Pero Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, fíjense, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No por ministerios, no por luces, no por plataformas, no por dinero, no por educación, por su sangre somos redimidos. Aleluya. Y tenemos perdón de pecados. Aprendimos ahí que Cristo es el todo en todo. Y Pablo entonces muestra la divinidad de Cristo, la suficiencia de Cristo y la supremacía de Cristo. Y de Cristo Jesús escribe, fíjense, Él es la imagen del Dios invisible. Aquí hubiera sido un buen lugar para poner, y es la segunda persona de la Trinidad. No. Es la imagen del Dios invisible. Yo no sé quién escribió Hebreos, pero dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ves a Jesús, ves a Dios. Y luego nos dice por qué. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dicen, pero ahí está Dios. No, Juan lo explica: en el principio era el verbo. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo fue hecho carne y habitó en nosotros. Jesús es declarado entonces el creador de todas las cosas, y todo es por Él y para Él. Es la palabra de su poder la que mantiene todo en orden. Y Él es el todo en todo. En el capítulo 2 aprendimos que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Imagínense nada más, hermano.
Y como Él es Señor, necesitamos andar en Él y estar arraigados en Él. Y no debemos nosotros ser desviados o corrompidos por filosofías vanas, por tradiciones de hombres y rudimentos de este mundo. Como les dije, en el tiempo de Pablo era el judaísmo, el gnosticismo, el paganismo y muchos ismos. Pero ahora también hay ismos, como les dije, en algunas doctrinas que solo prometen provisión, solo prometen hacer sentir a la gente bien. No requiere un arrepentimiento, no requiere un cambio o transformación. Se llenan los estadios y los coliseos y pasan gente sincera, gente que está verdaderamente buscando a Dios. Y alguien le dice: levanta la mano, haz la oración del pecador y ya eres salvo, vete allí. Sin muerte, sin sepultura, sin resurrección, sin cambio, sin transformación. Y los maestros entonces lo que están haciendo es llenando coliseos con gente que se amontonarán, maestros, teniendo comezón de oír. La gente ya no quiere oír la verdad. Dime lo que Dios va a hacer por mí. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Y aunque nuestro Dios sí sana, sí provee, sí cuida, eso no es el centro del evangelio. El centro del evangelio es la cruz, la cruz y la cruz. Y Pablo todo lo que sabía era Cristo y Cristo crucificado. Es todo. Y está entonces tomando la cruz, la suficiencia, la preeminencia y la deidad de Cristo, y lo está plantando de nuevo en esa iglesita. Esto es lo que necesitan predicar, les está diciendo. Aprendimos también en este capítulo: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces hay una pregunta muy importante para todos nosotros, porque debemos saber esto. No se trata nada más de cantar coritos y comer tamales. Bueno, los tamales vamos a dejarlos porque después se van a enojar y no nos van a dar. Hay gente que cree: vamos a la iglesia. ¿A cuál? Dicen. Allá, al otro. Vamos, sin fundamento, sin enseñanza, sin tener que dar cuenta. Y tú tienes que contestar una pregunta: ¿o Cristo habita en la deidad o la deidad habita en Cristo? Si Cristo habita en la deidad, si Él forma parte de la deidad, Él es una tercera parte de la deidad. Pero no está diciendo eso Pablo aquí. Dice que en Él, ¿en quién? En Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y por eso estamos completos en Él. Nos han dicho huérfanos, solo Jesús es, les falta el Padre, les falta el Espíritu Santo. Es que en Cristo tengo todo, porque Él es el Padre. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro, y llamaráse su nombre, de ese niño: admirable consejero, Dios fuerte. Ese niño: Padre eterno y príncipe de paz. Como dijo Mark, el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. He aquí yo soy el que vivo, fui muerto, pero ahora vivo para siempre. Aleluya. Está rica la carta, hermano. Escurre la deidad, la divinidad, la potencia, la gloria. Y lo que nos está faltando
Es la palabra predicada. Dele a su hijo, dele a su niño toda la semana, dele papitas, potato chips, dele donuts, Krispy Kremes, dele dulce. Él va a estar feliz y contento. Pero a los 11 años va a tener diabetes. No se va a desarrollar bien. La primera plaga de enfermedades, gripas y todo eso lo tumba. ¿Por qué? Porque le falta hierro, calcio. Se necesita comer frijoles con queso cotija. Se necesita carnita, se necesitan vegetales. Eso que no te gusta, eso necesitas comer para hacerte fuerte. Antes se predicaba duro y la gente cambiaba. Ahora se predica duro y cambian de iglesia. Pero hay un remanente de apostólicos, hay un remanente de gente que dice: denos más, pastor, predíquenos más. Yo necesito que se me hable duro. Yo necesito la palabra de Dios. Aleluya. Y aprendimos que al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Ese sermón creo que fue el cuarto, no recuerdo. Véanlos en YouTube si gustan, en inglés o en español. Hablamos de la circuncisión y cómo era la señal del pacto entre Abraham y Dios y toda su descendencia. Y aquí Pablo les dice: miren, van a sacar eso pecaminoso de la carne, pero ahora en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? Sepultados con él en el bautismo. Y hicimos la distinción allí, que algunos dicen que el bautismo es porque eres salvo. Pero la Biblia dice es para ser salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pastor, pero yo estudié y Marcos 16 del 8 al 16 no está en algunos pergaminos, pero está en otros. ¿Me explico? Y de todos modos es todo el historial. El bautismo es todo el historial de la iglesia, desde Hechos 2, 38, 8, 16, 10, 48 y 19, 5. Y aún San Pablo, cuando era Saulo y estaba en su conversión, ¿qué le dijo a Ananías? Saulo, Saulo, firma esta tarjetita. Saulo, Saulo, mira, ponte en este. No, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En el capítulo 3 se nos dieron instrucciones de poner nuestro afecto y mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, y que porque estamos muertos con Cristo tenemos que despojarnos de algunas cosas y vestirnos de algunas. Y ese despojo es más que quitarte, es matar. Entonces en el capítulo 3, cuando hago así estoy viendo el reloj. Sigan orando, sigan orando. Pablo baja de la montaña teológica, de la deidad, la suficiencia, la primacía, superioridad de Jesús, exaltación de Jesús. Baja a donde vivimos y nos da consejos prácticos. Y nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, lo que queda en tu carne. Porque cuando usted se hizo cristiano, se hizo bautizar, abrazó el evangelio, se hizo creyente, no le crecieron 2 alas y una aureola. ¿O sí? Si algo así le pasó, por favor, quiero verlo el lunes en mi oficina, porque a la mayoría a ninguno de nosotros todavía batallo. Y algunos batallamos más con nosotros que con el diablo. Es más, mi mayor enemigo
Le cepillé los dientes esta mañana. Iba a decir lo peiné, pero yo no me peino. No, sí, el diablo anda por ahí picando, león rugiente, pero realmente esta carne, este cuerpo de muerte, con lo que tengo que batallar. Por eso Pablo nos dice: haced morir. Y recuerdan, les dije que son como jaulas donde hay bestias, leones, tigres, animales, bestias salvajes, y ahí está la ira, y ahí está la concupiscencia, y ahí está la lujuria, y ahí está la envidia y todo eso. Y si yo solo encierro, esos animales me van a llamar, voy a olerlos, me van a traer. Entonces Pablo dice: haced morir. Mejor mátalos. Mata lo terrenal en vosotros. Dice: hermano, la sangre de Cristo, yo le está hablando. Sí, tú y yo. Sí, es que yo soy santo, santo mentiroso, santo con pensamientos malos, santos con mentiras, santos con ira, ¿o no? Pues parece que este lado se durmió. ¿No? ¿O no batallan, hermanos? ¿O soy el único aquí? Yo batallo con esto. Por eso Pablo me dice: mátalo. Y él mismo dijo: estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del poder del Hijo de Dios. Mátalo. Y luego nos da una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y nos fuimos al revés. Y alguien siente fornicar porque tiene pasiones, porque tiene impureza. Y alguien tiene impureza porque tiene pasiones desordenadas. Y alguien tiene pasiones desordenadas porque tiene malos deseos. Y avaricia, que es codicia, que es idolatría. Entonces, cuando yo peco, o usted peca, o alguien peca, la raíz de todo eso es que el ídolo soy yo. Y yo me voy a servir a mí. No es tanto la fornicación, no es tanto, esos son resultados. Y Pablo dice: mátalos. Dice: pero Dios tiene gracia, ¿no? Dios me quiere mucho. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por si estabas pensando, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en lo que eras. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dice: yo no fornico, hermano, yo no adultero. No, pero te enojas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No hay un mensaje más puro que el evangelio de Jesucristo. Y luego el hermano Jorge nos predicó de cosas que tenemos que ponernos vestidos, pues, fíjese, como escogidos de Dios. Fíjese lo que es usted. Hermano, pero ni tengo papeles. Pero eres escogido de Dios. No podrás entrar a los Estados Unidos, podrás entrar al cielo. Imagínate. Como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esos son los vestidos. Soportándonos unos a otros. Los hermanos nos tenemos que soportar. ¿No tuvo que soportar a alguien en la cena de Thanksgiving? Usted, dice: no llegó, pero va a llegar en Navidad, va a llegar en la cena de Navidad, y usted va a tener que soportar ese que come mucho y nunca trae nada. Y luego se lleva lonche. No lo conoce. Diga como Judas: seré yo. Perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y ser happy Thanksgiving, ser agradecidos. La palabra de Cristo: more
en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el domingo pasado, perseverar en la oración, capítulo 4, velando con ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Fíjense, hermano, en prisión o en una casa prisión, tal vez con cadenas en sus pies, Pablo no pide oren para que seamos liberados de la prisión. No dice oren para que me suelten de aquí. Yo creo yo hubiera orado eso. Fuente de verdad, oren, estoy en la prisión y oren para que me suelten. Pablo dice orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué, Pablo? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Su perspectiva de Jesús y de quién es Jesús impactará cada área de su vida. Algunos hoy solo quieren instrucciones prácticas para vivir, haciendo a un lado tópicos de doctrina y teología, porque dicen eso, ¿qué tiene que ver yo? ¿Qué tengo que ver yo con él? Yo tengo problemas con mi hija, yo no tengo trabajo, no tengo dinero, se descompuso la máquina de mi vehículo, estoy esperando la suegra, dijo que una semana, la última vez se quedó un mes, tengo problemas graves. La perspectiva de Pablo es muy diferente. Él miraba que los problemas cristológicos en la iglesia también tenían importancia práctica, porque los creyentes habían muerto con Cristo, entonces tienen que morir a sus pecados. Los creyentes habían sido resucitados con Cristo, entonces tienen que vivir en Él y ponerse las cualidades motivadas por el amor cristiano. Y porque Jesús es Señor, la vida del cristiano se somete a Cristo su Señor. ¿Estoy yo sirviendo a Jesús como debo? Nuestra fe en Jesús debe transformar toda relación en toda área de nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias y nuestros mundos. Abrácese de Colosenses, por decirlo así, y lea esta carta a lo menos 2-3 veces por semana. Léala en una versión, en otra versión. Yo la leo casi todos los días y sigue saliendo de allí. Hubiera dicho esto, les hubiera compartido eso, pero es que es viva, es un pozo que sale. Siga leyendo. Hoy un joven de nuestra iglesia ha decidido abrazar el evangelio y ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo.